El ventilador a Gustavo Tarragona, que es licenciado en Ciencias Políticas. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Por favor, por favor. Es un placer. Recién escuchábamos el informe, ¿no? Y teníamos muy presente el despliegue con Palestina y demás. Primero con una cuestión religiosa, pero después, ¿cómo se mete el interés político y económico? Porque se mete Estados Unidos. ¿Hay algo de esto también al margen de lo que pasa entre Irán e Israel? Hay mucho. Oriente Medio es una región, Washington, que desde, te diría yo, hace más de 100 años es foco de inestabilidad, es foco de tensiones, es foco de conflictos. Es difícil separar también lo político, lo económico, lo cultural, lo religioso. No nos olvidemos, por otro lado, que por ejemplo Jerusalén es de alguna manera una ciudad sagrada o muy importante, por lo menos para las tres grandes religiones monoteístas, digamos, ¿no? Entonces, hay una confluencia de factores o de cuestiones que indudablemente pueden ayudarnos a explicar un poquito mejor la complejidad, la gravedad, la profundidad, no solamente de estos 4 o 5 días de conflicto, sino también muchos otros, digamos, también. Antes de abrir el panel te pregunto respecto, tenemos muy fresca la situación con la Embajada de Israel, con la AMIA, la postura del gobierno de Carlos Menem en ese momento. ¿Qué opinión te merece o cómo analizás la postura que toma Javier Milei sentando la postura de nuestro país, ¿no? Bueno, yo creo que particularmente, y lo digo a modo de una opinión personal, Sí. es una grave equivocación, digamos, ¿no? Este alineamiento de alguna manera automático a la postura de los Estados Unidos. Vos recordás también Washington que fue criticado, por ejemplo, el canciller del expresidente Menem, ¿no? Guido Di Tella, por esto de el alineamiento automático, de las relaciones carnales con los Estados Unidos, etcétera, abandonando una antigua y muy prestigiosa, digamos, tradición que la diplomacia argentina, que las relaciones exteriores de la Argentina se habían venido forjando en términos de neutralidad, ¿no? Que la llevó, por ejemplo, a ser una de las pocas naciones latinoamericanas en tener premios Nobel de la Paz, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, situación de neutralidad, ¿tá? Por supuesto, como en todos los órdenes de la vida, las posiciones, digamos, tienen costos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la neutralidad de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial, rota 6 meses antes, por lo menos formalmente hablando, de la finalización de este conflicto, le va a costar a la Argentina en 1945, por ejemplo, momento que se estaba discutiendo la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que por ejemplo la Unión Soviética vetara la posibilidad de que la Argentina fuera considerada como un miembro originario de Naciones Unidas. Y que en ese sentido los buenos oficios y la mediación del secretario de Estado norteamericano de aquel momento, digamos, a favor de la Argentina, lograra que finalmente la Argentina fuera admitida, ¿no? como un miembro originario. Vos lo decías muy bien también, la década del 90 en este sentido para la Argentina fue una década muy compleja, ¿no? Con estos 2 atentados, y de hecho, fíjate vos, se dice que uno de los máximos implicados en el atentado, digamos, a la AMIA, hoy ocupa un lugar de mucho poder en la estructura del gobierno iraní, ¿no? Actualmente. Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta y redondeándola, yo creo que es un grave error, digamos, estratégico el que la Argentina acaba de adoptar, por supuesto de la mano del presidente, digamos, Milei, de un alineamiento acrítico, ¿sí? En relación, digamos, a la postura de los Estados Unidos. Cuando por el otro lado, fíjate vos también, varios países latinoamericanos, el caso de Uruguay con la nueva administración, tiene una postura mucho más prudente, tiene una postura de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, tiene una postura también, por ejemplo, de apertura a la inmigración de jóvenes palestinos, digamos, ¿no? Situación que en el caso de la Argentina, vuelvo a reiterar, nos mete, en todo caso, en una situación compleja, por lo menos. Ok, vamos por aquí. Dale, Ana. Buenas noches. Usted recién comentaba que es como multicausal esto. Ahora, este último bombardeo que comenzó el viernes, ¿tiene algo que ver, por lo que yo estaba leyendo, con realmente un plan que tiene en estos momentos Irán, nuclear, que por eso como que los israelíes lo querían frenar? Sí, yo creo que tiene mucho que ver. Desde hace aproximadamente unos 20 años, Irán viene intentando desarrollar investigaciones de por medio, con mucho dinero de por medio, digamos, también,
el control de la energía nuclear. Hay un organismo internacional que forma parte también de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas, que es la Organización Internacional de la Energía Atómica, presidida en los últimos 4 años aproximadamente por un diplomático argentino, y yo decía también en alguna otra nota hoy en día, del cual tenemos muy poquito conocimiento, pero del cual deberíamos estar orgullosos, digamos, también, que es Rafael Grossi, ¿sí?, que no solamente está involucrado en términos de intentar controlar de alguna manera la utilización pacífica de la energía nuclear en el caso de Irán, sino que también, por ejemplo, tuvo un protagonismo y tiene un protagonismo muy importante en el conflicto entre Rusia y Ucrania, habida cuenta de que en Ucrania está radicada la mayor central nuclear de Europa, digamos, ¿no?, con las posibilidades de una catástrofe, digamos, nuclear, como la de Fukushima en Japón, digamos, hace un tiempo, o la que oportunamente se dio a mediados de la década del 80 del siglo pasado, ¿no?, con Chernobyl. Entonces, hay un deliberado intento de las autoridades, digamos, iraníes de lograr ese control de la energía nuclear, ¿tá?, y, por supuesto, una velada, digamos, advertencia o posibilidad de la utilización de esa energía nuclear con fines, digamos, no pacíficos. Ah, perdón, cuando decís, disculpá la interrupción, pero cuando decís energía, es energía y utilización con fines armamentísticos. Claro, sí. Por supuesto, una de las cosas que nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos, digamos, también es eso que se llaman las tecnologías de uso dual, ¿no? Uso civil por un lado, pero también uso militar, por supuesto, digamos, por el otro. Cori. Apelo a la coloquialidad, ¿viste? Me levanto todos los días y hablo con gente que dice, che, ¿cómo se están matando a bombazos? ¿No nos llegará en algún momento acá el problema? Porque parece algo tan lejano, pero en la calle la gente se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿A nosotros nos afecta? Y en esto, yo no sé si vos sos un estudioso del comportamiento, de la conducta de nuestro jefe de Estado y demás, como politólogo, pero el hecho de que haya roto esta tradición, ¿no?, que ha tenido la diplomacia argentina de mantenerse en un modo neutral, apelando a la paz, a la resolución de los conflictos a través de, digamos, no de la guerra, etcétera, etcétera. ¿Qué implicancias puede tener para la seguridad local, Latinoamérica, por ejemplo, ¿no?, este posicionamiento de nuestro jefe de Estado? Mucha y muy preocupante, me parece, ¿no? Porque globalización de por medio, si bien es cierto que geográficamente hablando estamos relativamente lejos del teatro de operaciones, para llamarlo de alguna manera, es cierto también que hay una figura al cual por ahí nosotros le prestamos relativamente poca atención, creo que también producto de nuestra historia político-institucional, argentina, digo particularmente, que es la figura del terrorismo, digamos, ¿no? Elemento, medio, instrumento que regímenes políticos como el de Irán, de fines de los 70, comienzos de los 80, empieza, digamos, a utilizar de una manera muy masiva, ¿no? No solamente en términos de provisión de hombres, sino en términos de formación político-ideológica y por el otro lado también en términos de financiamiento, digamos, ¿no? O sea, hay que tener el recurso humano, pero hay que tener también el recurso financiero, digamos, también para eso. Yo creo que en muchos casos nosotros no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, digamos, en la Argentina, esta situación es compleja. Y voy a tomar un pequeñísimo ejemplo porque creo que todos más o menos aquí somos o amantes o nos llama la atención o nos gusta el fútbol, ¿no? Hay varias camisetas de los, no voy a decir los mejores, voy a decir los principales, digamos, equipos que juegan a nivel nacional, que tienen financiados, tienen publicidad, digamos, de países, por ejemplo, Qatar, ¿sí?, que son sospechosos de financiamiento del terrorismo, ¿tá? Y nosotros las exhibimos, digamos, en televisión. Los equipos, digamos, salen orgullosos a vestir su camiseta. El último amistoso de este año de Argentina, la selección, va a ser en Qatar.
Bueno, digo, Ok. las cosas se terminan conectando de alguna manera, digamos, también, ¿no? Nacho. Sí, es sabido que a Estados Unidos le encanta ir a inyectar democracia, ¿no? Como dice el poema, en distintos lugares del mundo. ¿Qué pasaría, dos escenarios, que sería el mismo en realidad, qué pasaría si Estados Unidos interviniera fuertemente en este conflicto y si alguno de los dos bandos se impusiera sobre el otro? ¿Cómo se reconfiguraría el panorama geopolítico? ¿Te puedo unificar el tiempo verbal? Por favor. Dale. Yo creo que Estados Unidos está interviniendo. Sí, pero digo más fuertemente. Más fuertemente, Sí. más profundamente. Bueno, yo creo que va a haber un desbalanceo de poder aún mayor, con consecuencias de una mucho mayor inestabilidad, digamos, en la región, pero también en el mundo entero. Y aquí me parece que hay que estar muy atentos, digamos, a cómo juegan también las otras potencias mundiales. China, digamos, por ejemplo, ¿sí? Rusia, que está al lado. Que, por supuesto, que evidentemente este siglo XXI es el siglo donde China disputa y va a disputar cada vez más, de manera cada vez más profunda y más importante, la hegemonía, digamos, de los Estados Unidos, ¿no? China, por ahora, no es una superpotencia en términos militares, por ahora, pero sí es una superpotencia en términos económicos, ¿no? Claro. Muchas proyecciones dicen para 2050, o sea, a la vuelta de la esquina, el Producto Bruto Interno de China supera al de los Estados Unidos. ¿Tá? Entonces digo, es muy buena tu pregunta porque nos lleva, por supuesto, a preguntarnos si vamos a un mundo más estable o, en todo caso, y creo que es un poquito lo que va a suceder, por supuesto, sin tener la posibilidad de adivinar, a un mundo crecientemente, digamos, inestable, ¿no? Nos quedan 10 minutos. Tengo Ezequiel, Javi, Vale, y si tenemos tiempo, Ana, dale, de vuelta. Una cortita. Descontando lo obvio que es lo feo de la guerra, que son los muertos, que es como lo más terrible siempre. La objeción que hacías al posicionamiento argentino, ¿es más por la parafernalia, si se quiere, propia del presidente Milei o por el posicionamiento en sí propio? Es decir, ser más propenso a alinearse con Israel y Estados Unidos. Esa es la primera. Y la segunda cortita, si tenés alguna impresión respecto de, ya que hablamos, Israel, Estados Unidos para con Milei o Milei para con ellos, de Irán con otros gobiernos latinoamericanos. Leía declaraciones de Maduro, el presidente venezolano, ahí también con un macheo importante. Sí, en principio, digamos, refiriéndome a tu primera consulta, vuelvo a reiterar, yo creo que, digamos, no se puede tirar tan fácilmente y de una manera tan rápida, digamos, lo que es de alguna manera también el prestigio internacional, digamos, de un país, ¿no? O sea, en el sistema internacional y en las relaciones internacionales, por supuesto que hay cuestiones de poder, pero muchas de esas cuestiones de poder se van construyendo también a partir de lo que por ahí algún experto fallecido recientemente, digamos, en los Estados Unidos, llamaba el soft power, el poder blando, digamos, ¿no? O sea, esa capacidad de perseguir los intereses por parte de un Estado a través de la cultura, a través del prestigio internacional, a través del fútbol, qué sé yo. Lo hizo China, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos de 2008, ¿tá? Corea con Seúl, 88. Corea con Seúl, exactamente. Entonces, por un lado me parece que nos falta también toda una discusión interna, ¿no? Acerca de si es conveniente, no es conveniente, digamos, este alineamiento tan, a mi juicio, automático con la posición de los Estados Unidos, ¿no? Fíjate vos que el presidente Trump hace una semana atrás, 10 días atrás, anunció el traslado de la sede física de la Embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Sí. El presidente Milei, en la visita que hizo hace exactamente, salió a anunciar, digamos, lo mismo. En referencia a tu segunda pregunta, yo creo que efectivamente el régimen iraní desde hace 30 años a la fecha viene intentando desplegar su influencia, digamos, en América Latina, apoyándose fundamentalmente en dos regímenes, digamos, autoritarios, por lo menos a mi juicio, como son Cuba y Venezuela, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver también qué sucede si
una probable caída del régimen iraní no va a provocar, digamos, también secuelas y conmoción, digamos, en estos dos países. Y en todo caso, ¿cómo la Argentina se va a posicionar también frente a esta situación? Javi y cierro con Vale, dale. ¿Cómo le va, Gustavo? Sí, recordar también lo desatinado de esta Argentina, que una administración anterior jugó abiertamente con Irán y hay un pacto ahí que está declarado ilegal y tienen que responder en la justicia. O sea, de todos lados de este extremismo que tiene este presidente o del kirchnerismo han sido muy malas las experiencias. Uno tiene amigos de las dos colectividades, lo voy a hablar como coloquialmente, como decía Corina, de los queridos turcos y de los queridos judíos. Y yo deseaba, más allá de esta movilización hacia Buenos Aires, de la militancia, que hubiera una movilización por la paz en Paraná, un encuentro ecuménico, donde todo lo que nos ha unido, este crisol de razas, no lo divida esa guerra. Pero bueno, parece ser que estamos preocupados por otras pasiones. Sería interesante que los líderes religiosos y democráticos se unan en Paraná, en la provincia y a nivel nacional. Me parece buenísima tu iniciativa. Yo creo, Javier, que hay algún tipo de diálogo que quizás no aparezca, digamos, en los medios, etcétera, pero claramente insuficiente, digamos, ¿no? Como para generar una petición o por lo menos, digamos, una opinión pública que intente influir un poco más. El único, ¿no?, que habla de paz es el Papa. Después los otros, nada. Sí. ¿Vale? Sí, quería consultarte, ¿qué influencia tiene el componente religioso fundamentalista en las decisiones políticas y bélicas? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué pasa con los argentinos que están en este momento allá? ¿Son repatriados? ¿Qué pasa? ¿El gobierno se hace cargo de...? ¿O se quedan allá esperando ver qué pasa y alguien brega por la seguridad de ellos? ¿Cómo es? Voy a tu primera pregunta y si me permiten hacer una pequeñísima referencia que no, por favor no suene académica. Hay un politólogo francés que se llama Gilles Capel, que es un especialista en Medio Oriente y es un especialista, digamos, en terrorismo, etcétera, etcétera. En 1991 publicó uno de sus tantos libros, más de 40 libros tiene escrito, que se llama El regreso de Dios, ¿no? Y él de alguna manera hipotetiza que la década del 70 y la década del 80 del siglo pasado fue de alguna manera un regreso de lo religioso a lo político, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del catolicismo, la llegada de Juan Pablo II, digamos, al papado, ¿no?, que inicia toda una etapa muy rica en este sentido, pero también en términos de el islamismo, ¿no es cierto? La llegada, por ejemplo, a través de una revolución de los ayatolás, ¿no?, los máximos líderes religiosos, en el caso iraní. Como ¿sí? Claro, quizás más conocido generacionalmente, por lo menos para mí, fue Khomeini, digamos, ¿no?, que, por ejemplo, recordado por haber asaltado la embajada de los Estados Unidos en Teherán y tener prisionero a más de 300, 350 personas durante más de un año, digamos, ¿no? A partir de ese momento, ese Irán más pro-occidental, ¿no?, de la mano del Shah, al cual vos hacías referencia, Javier, hace unos minutitos atrás, empieza, digamos, a trazar una creciente divergencia con Occidente, para llamarlo de alguna manera. Y el factor religioso empieza a tener un componente y empieza a tener una importancia cada vez más fundamental. Tanto que la vida cotidiana está tenida, digamos, de estas cuestiones, digamos, ¿no? Las decisiones económicas, las decisiones políticas, las decisiones culturales tienen que necesariamente pasar por ese tamiz y lograr la aprobación, digamos, de esa dimensión religiosa. Por lo tanto, si bien Irán tiene un régimen presidencial, formalmente hablando, en la práctica, si el máximo líder religioso no acuerda, ¿no es cierto?, con esas medidas no se pueden implementar. Una monarquía y el ministro. Cierro con vos. No tengo tiempo. Y le había prometido la palabra a ella. me habían prometido. Se la digo después de la pausa. 22:59, dale. Un poquito en relación a esto de la sociedad, yo quería que me haga un pequeño análisis de las dos sociedades. Yo tengo conocidas que tienen sus hijas viviendo en este momento en Israel y ellas, bueno, me cuentan cómo son los refugios, que los edificios nuevos tienen habitaciones ya directamente en su propio piso o casa.
Y parece que la sociedad, o me parece a mí que la sociedad de Israel acepta todo, siempre le parece bien, no están en contra de su presidente que decidió tirar a lo mejor bombas. En cambio, en Teherán estuve escuchando y no es así, porque ellos mucha gente está en contra del régimen tan estricto de Teherán. Un poco de análisis de las dos sociedades tan diferentes, me parece, ¿no? Te pido ser breve, Gustavo. Bueno, voy a intentar. Dale. Israel es probablemente el país de Medio Oriente más occidental, digamos, ¿no? Más parecido a nosotros en todo caso. Y evidentemente, digamos, hay una libertad de prensa, una libertad de opinión que no existe, digamos, en un país como Irán, ¿tá? De cualquier manera, yo creo que hay una oposición interna en el caso iraní que, por supuesto, no tiene las condiciones, por lo menos por ahora, para intentar un cambio, una transformación, digamos, de ese régimen. Yo no sé, digamos, cómo va a evolucionar, por supuesto, digamos, esto, pero creo que son contrastes, digamos, muy marcados, ¿está? Es cierto que también hay muchas fuentes y muchos analistas que te dicen, bueno, finalmente esta guerra sirve políticamente, ¿no es cierto?, para el primer ministro israelí, que en su frente interno viene como bastante debilitado. Y que también está entornado por ultrarreligiosos. Exactamente. No se olviden ustedes que 48 horas antes del comienzo de esta última guerra, y esperemos que sea verdaderamente la última, el primer ministro logró zafar de un pedido de juicio, de moción de censura en realidad, por parte del Parlamento israelí, digamos, ¿no? Está también cercado, está acosado por causas judiciales también, digamos, Netanyahu, ¿no? Entonces, de alguna manera, y esto los argentinos lo conocemos mucho también, por ahí, digamos, también esta guerra obedece al intento de fortalecer su situación, digamos, interna, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona todo. Producción, tengo 30 segundos para una pregunta de Cori y una de Ezequiel, 30 segundos cada uno y 2 minutos para responder él, ¿sí? Ok. A partir de este momento, ya, por favor. No, era solo el apunte respecto de la pregunta sobre la religión. Israel, desde buena parte de este tiempo, también tiene una mayor preeminencia de los sectores ultraortodoxos en la formación del gobierno, particularmente de Netanyahu, que es el primer ministro. Totalmente. También fuente de conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, estos sectores ultraortodoxos se niegan a hacer, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, digamos, ¿no? Entonces, también es un frente interno complicado en ese sentido. ¿Cori? No, ¿cuál es el rol de la comunidad internacional en todo esto y qué país puede intervenir para frenar, si es que existe ese país? El tío Sam. El Vaticano, nada más. ¿Qué sé yo? No sé, quiero saber la solución, necesito la solución, soy abogada. Naciones Unidas ha mostrado su estrepitoso fracaso, digamos, para intentar impedir el uso de la fuerza, el uso de la guerra. Por el otro lado, digamos, en el sistema internacional hay países que imponen reglas, ¿no? Y por supuesto que esas reglas son favorables o en todo caso son funcionales a los intereses de estos países. Yo no tengo la solución, lamento defraudarte en este sentido, pero bueno, acá estamos. Desde la tierra prometida para acá, no se ponen de acuerdo, ¿no? Gustavo, gracias, este presente es para vos. Gracias a ustedes. Gracias por la visita. Siempre es un gusto llegar con vos. Marian, querido, rapidito nos vamos a Morena Impresiones.